¿Te imaginas una guerra que empezó y terminó en poco más de 4 días? Suena casi imposible, pero sucedió. En Centroamérica, 2 países vecinos, El Salvador y Honduras, entraron en guerra en julio de 1969. Este conflicto es conocido en todo el mundo como la Guerra del Fútbol, la Guerra de la Pelota. Mucha gente cree que fue causada por una serie de partidos intensos de fútbol entre las 2 naciones. Pero esa no es la historia completa. La verdad es mucho más complicada. Los partidos de fútbol fueron solo la chispa final que encendió un fuego que se había estado acumulando durante muchos años. Este conflicto se llama con más precisión la Guerra de las 100 horas, porque esa es aproximadamente la duración de los combates. Desde la primera invasión hasta el acuerdo de alto el fuego, el nombre Guerra del Fútbol capta la atención del mundo, pero hace que el conflicto suene simple, casi absurdo. ¿Cómo pudo un simple juego llevar a tanques, aviones y soldados a cruzar fronteras? Los medios se centraron en los disturbios durante la clasificación para el Mundial de 1970, pero llamarla Guerra del Fútbol oculta problemas profundos: tierra, pobreza y migración. Y las verdaderas raíces de la Guerra de las 100 horas se encuentran en la tierra, la demografía y la economía. El Salvador, el país más pequeño y más densamente poblado, estuvo dominado por un pequeño grupo de familias que poseía la mayor parte de la tierra fértil. Cientos de miles de campesinos quedaron sin tierra, sin oportunidades y sin esperanza para sus hijos. En busca de una vida mejor, miraron a Honduras, más grande y menos poblado, con amplias tierras sin desarrollar. Desde principios del siglo XX, y más en los 50 y 60, cientos de miles cruzaron la frontera, asentándose y fundando granjas. Trabajaron duro y se volvieron clave para la economía hondureña, aliviando presión en El Salvador y desarrollando tierras en Honduras. Pero crecieron tensiones. Hondureños locales temían perder tierras y trabajos, y políticos y terratenientes usaron retórica nacionalista. La Ley de Reforma Agraria de 1962 priorizó a los hondureños. Su aplicación más agresiva en los 60 llevó a desalojos y a una crisis humanitaria que enfureció a El Salvador. En junio de 1969, El Salvador y Honduras disputaron 3 partidos para clasificar al Mundial. El 8 de junio, Honduras ganó 1-0 en Tegucigalpa tras una noche de acoso al equipo rival. El 15 de junio, en San Salvador, el ambiente fue aún más tenso. Intimidación al equipo hondureño y ventanas rotas. Tras el 3-0 de El Salvador, hubo violencia y profanación de bandera. La prensa de ambos países avivó el odio nacional. Con la serie 1-1, el desempate se programó en la Ciudad de México el 27 de junio. Las relaciones diplomáticas ya estaban rotas. El Salvador ganó 3-2 en tiempo extra, pero la celebración fue opacada por la amenaza inminente de una guerra real. Miles de salvadoreños huían o eran expulsados de Honduras, regresando con historias de violencia y persecución. Los gobiernos usaron la ola emocional y los medios alimentaron la narrativa enemiga. Los partidos no causaron la guerra, pero dieron la excusa perfecta. El silbato final fue seguido por el sonido de los tambores de guerra. En la tarde del lunes 14 de julio de 1969 comenzó la guerra. La Fuerza Aérea Salvadoreña lanzó un ataque sorpresa contra objetivos clave, especialmente el Aeropuerto Internacional Toncontín, para paralizar a la Fuerza Aérea hondureña. Aviones F-4U Corsair y P-51 Mustang cruzaron el espacio aéreo para bombardear pistas e instalaciones militares. Simultáneamente, el ejército salvadoreño invadió por 2 rutas: el empuje principal por la Panamericana hacia Nacaome y otro frente en el norte hacia Ocotepeque. Buscaban capturar ciudades y forzar negociación, pero no destruyeron el poder aéreo hondureño el primer día, un fallo crítico. Aunque hubo daños en Toncontín, Honduras logró hacer despegar muchos aviones y montar respuesta. En tierra hubo avances, incluida Nueva Ocotepeque, pero la resistencia fue feroz. Lo que se esperaba corto y decisivo se convertía en lucha sangrienta. El 15 de julio el conflicto se intensificó, especialmente en el aire. Honduras pasó a la ofensiva atacando activos estratégicos en El Salvador. Bombardearon instalaciones petroleras en Acajutla y la refinería cerca de Cutuco. El humo se veía a kilómetros, un golpe a la moral y al suministro de combustible. El avance salvadoreño hacia Nacaome se desaceleró por logística y defensa organizada.
Las líneas de suministro se estiraban y faltaba combustible. Los civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. Miles huyeron, agravando la crisis humanitaria. Para el 16 de julio, la OEA exigió cese de hostilidades y retirada salvadoreña, mientras potencias ejercían presión. El 17 de julio, la ofensiva salvadoreña se estancó. Honduras mantuvo control aéreo e interrumpió suministros. Sin victoria rápida y con costos crecientes, la ventana para una solución militar se cerraba. El fin se acercaba. Bajo intensa presión de la OEA, se acordó un alto el fuego la noche del 18 de julio, cerca de 100 horas después del inicio. El silencio fue un alivio, pero la paz era frágil y el camino incierto. El Salvador dudó en retirarse sin garantías para sus ciudadanos en Honduras, pero ante amenazas de sanciones, inició la retirada a finales de julio y la completó a inicios de agosto. Quedó un rastro de destrucción. Honduras restauró su soberanía. Para El Salvador, el resultado fue ambiguo. En solo 4 días murieron unas 3.000 personas, en su mayoría civiles. Más de 100.000 salvadoreños fueron desplazados definitivamente, creando una enorme crisis social y económica. El alto el fuego detuvo los disparos, pero no resolvió los problemas de fondo que habían causado la guerra. Las consecuencias fueron devastadoras, especialmente para El Salvador. No hubo tierra, empleo ni viviendas suficientes para los retornados. La relación comercial se cortó. El mercado común centroamericano prácticamente colapsó y la frontera quedó cerrada por años. La inestabilidad resultante, sumada a la incapacidad de atender a los pobres y a la presión de los refugiados, fue un factor que contribuyó a la Guerra Civil Salvadoreña de 1979 a 1992. El tratado formal no se firmó hasta 1980 y la demarcación y normalización tomaron décadas. La guerra del fútbol es una lección. Los conflictos rara vez tratan de lo obvio. Las causas reales son más profundas. Injusticia, pobreza y la lucha por la tierra y la dignidad. Para la gente de El Salvador y Honduras, estas 100 horas dejaron cicatrices que duraron una generación.